Han pasado tantos meses y nosotros seguimos en nuestras casas. Ha pasado otoño, invierno y ahora estamos en primavera. Las estaciones han cambiado y con ellas la temperatura también. Pero ¿alguna vez te has preguntado si existe alguna relación entre la temperatura y la tasa de incidencia de casos COVID-19? Probablemente no, y es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes, definamos algunos conceptos básicos. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 o SARS-CoV-2. En pocas palabras, el COVID-19 es la enfermedad y el SARS-CoV-2 es el virus. Entonces, como la mayoría de virus infecciosos, se transmite por pequeñas gotitas de saliva, llamadas aerosoles, que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Cuando éstas se encuentran fuera de nuestro organismo, la temperatura ambiental, al ser un factor externo, influye en su activación. De hecho, existe evidencia científica que respalda que los virus se propagan más rápido en invierno por las siguientes razones. Número 1. Hace más frío y el aire es más seco, lo que causa que las gotas que contienen el virus se asistan más lentamente. Número 2. Pasamos más tiempo en espacios cerrados y con poca ventilación, lo cual facilita la transmisión del virus. Número 3. Nuestro sistema inmune se encuentra en condiciones un poco más vulnerables, debido a la falta de la vitamina D, la cual obtenemos precisamente de la exposición al sol. Para analizar la relación entre la temperatura ambiental y la tasa de incidencia, tomaremos en cuenta un estudio llevado a cabo por la Sociedad Americana de Microbiología en 2010, en el cual se utilizaron dos tipos de coronavirus, el virus de la gastroenteritis transmisible y la hepatitis al ratón, para observar los efectos de la temperatura y la humedad en la activación viral. Este estudio concluyó que la activación de los virus era mayor con una temperatura ambiental y una humedad baja, que en este caso fue de 4 grados centígrados y 20% de humedad relativa, ya que se mantuvieron activos por los 28 días, como se puede ver en el gráfico. Por otro lado, un estudio realizado en China este mismo año con el mismísimo SARS-CoV-2 demostró que la temperatura ambiental podría afectar la transmisión y la supervivencia de los coronavirus. Se recopilaron casos confirmados y factores meteorológicos en 122 ciudades de China entre el 23 de enero y el 29 de febrero del 2020. Se aplicó un modelo aditivo generalizado para explorar la relación no lineal entre la temperatura media y los casos confirmados de COVID-19. También se utilizó una relación lineal por partes para determinar la relación en detalle. Las curvas de exposición-respuesta sugirieron que la relación entre la temperatura media y los casos confirmados de COVID-19 fue aproximadamente lineal en el rango menor a 3 grados centígrados y se volvió plana por encima de 3 grados centígrados. Cuando la temperatura media estaba por debajo de 3 grados centígrados, cada aumento de 1 grado centígrado se asoció con un aumento de 4.8% en el número diario de casos confirmados de COVID-19. Los resultados indican que la temperatura media tiene una relación lineal positiva con el número de casos COVID-19 con un umbral de 3 grados centígrados. Sin embargo, no hay evidencia que respalde que el recuento de casos de COVID-19 puede disminuir cuando el clima se vuelve más cálido. Bueno, ya sabemos lo que pasó en el extranjero con otros coronavirus y con el SARS-CoV-2, pero ¿qué pasó aquí en Perú? Una de las primeras medidas impuestas por el gobierno peruano para frenar la expansión del virus fue la cuarentena que inició el 16 de marzo. Pero, si Perú fue uno de los primeros países en tomar esta decisión, ¿por qué nos fue tan mal? ¿Estaría esto relacionado con los factores climáticos? Para determinar en qué medida la temperatura ambiental afecta la incidencia de casos COVID en Perú, se recopilaron los datos de la temperatura diaria en algunos departamentos de Perú durante el mes de julio. Luego se separaron en 4 rangos de temperatura. En el rango 1, menores a 3 grados, se colocó a Tacna y Puno, teniendo Tacna un promedio de 1.53 grados centígrados y Puno un promedio de 0.79 grados centígrados. En el rango 2, de 4 a 8 grados centígrados, se colocó a Pasco con un promedio de 5.25 grados centígrados, a Ayacucho con un promedio de 8.55 grados centígrados y Junín con un promedio de 6.81 grados centígrados. En el rango 3, de 9 a 20 grados centígrados, se le colocó a Cusco con un promedio de 10.54 grados centígrados, a Ica con un promedio de 19.08 grados centígrados y a La Libertad con un promedio de 17.03 grados centígrados.
Finalmente, en el rango 4 de 21 grados a más, se colocó a Piura con un promedio de 23.19 grados centígrados y a Loreto con un promedio de 27.96 grados centígrados. Con estos datos se elaboró un gráfico que indica la tasa de incidencia de COVID-19 por departamento durante el mes de julio. Como pueden ver, en los departamentos con mayores temperaturas existe una tendencia a tener una mayor tasa de incidencia, como son los departamentos de Piura, Tumbes y Loreto. Por otro lado, Puno y Tacna, que pertenecen al rango 1, tienen la menor tasa de incidencia de casos COVID-19, lo que indica que no hay una correlación positiva entre las temperaturas menores a 3 grados centígrados y la tasa de incidencia de COVID-19. De hecho, se evidencia una correlación positiva, pero con los departamentos con mayores temperaturas. Es momento de dar las conclusiones. De acuerdo a los datos recopilados en los gráficos, hay mayor incidencia de casos con rangos de temperaturas mayores. Por otro lado, no hay evidencia de una correlación positiva en temperaturas menores a 3 grados centígrados. Al basarnos en estudios realizados en otros países y cada país es muy diferente, hay que tomar en cuenta los factores de nuestro país. Primero, el Perú es un país megadiverso en cuanto a temperaturas. Tenemos 3 regiones, cada una con un clima y una humedad diferente. Por lo que se ve en el gráfico, la relación temperatura-humedad pudo ser un factor, ya que los 3 departamentos con mayor tasa de incidencia son húmedos. Segundo, hay que tener en cuenta las políticas sanitarias implementadas frente a la pandemia en nuestro país. Loreto, como se observó en el gráfico, fue el departamento con mayor tasa de incidencia en julio. ¿Y qué estaba pasando en Loreto en julio? No había camas UCI, no había suficientes doctores y en muchos hospitales se encontraban cerrados. Tercero, el factor socioeconómico. Hay que tomar en cuenta la idiosincrasia del país, en la que hubo un punto en que no se respetaron las medidas dadas por el gobierno, porque la economía no se daba abasto. Y esto es porque la informalidad del país se encuentra alrededor del 70%. Entonces, frente a una pandemia, había falta de empleo, ya que la mayoría de personas vive del día a día. En tal caso, sabemos que ya se está hablando de una endemia. Y si vivimos en un país que está teniendo ciertas limitaciones en cuanto al manejo de la salud pública frente a esta pandemia, no nos queda más que seguir las recomendaciones básicas. Usar mascarilla, lavarnos las manos y mantener la distancia de 2 metros entre las personas. Si bien son medidas sencillas, al seguirlas estamos contribuyendo con nuestro granito de arena, siendo conscientes de la situación por la que está pasando nuestro país.